presenta Voces. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa. ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas del continente? Un gusto poder tenerles acá en una jornada más de Voces sobre la Mesa. Les saluda Adalid Arciénega, el coordinador general de los medios de comunicación de la red ACLO, en esta producción gigante que tiene ALER, esta red de medios alternativos que se difunde, que se expande por todo el continente americano. Es un gusto darles la bienvenida a todas y a todos ustedes. Hoy, para esta jornada, tenemos la oportunidad de poder enterarnos qué está sucediendo en Venezuela. Si bien ALER le ha estado dando seguimiento a todo este proceso electoral y ha estado rescatando las voces de los protagonistas con la mayor objetividad posible, ahora es momento de ver cómo se encuentra esta situación. Y para ello hemos invitado a un periodista amigo, hermano de esta América Latina, de esta Avia Yala. Está con nosotros Héctor Escandel, él es periodista de Fe y Alegría, de Radio Fe y Alegría. Un gusto, querido Héctor, un placer tenerte acá en Voces sobre la Mesa. Saludos para ti, Adalid, para toda la gente que está escuchando a esta hora y que luego de manera sincrónica nos escucha en las distintas plataformas. Sin lugar a dudas, el tema del cual hoy tú y yo vamos a poder conversar tiene muchas aristas y vamos a ser lo más prudentes para poder agarrar el tema con mucha pinza. Con un enfoque periodístico serio, responsable y por supuesto para que si en algún momento tú sientas la necesidad de omitir alguna pregunta, lo puedas decir con la libertad que tú consideres. ¿Te parece? Sí, por supuesto, tranquilo. Muy bien. Bueno, a ver, yo estoy revisando la información entre lo más reciente que se va generando a propósito del contexto y veo y me encuentro con que en España y obviamente la Unión Europea rechazan los resultados de lo que ha sucedido en las elecciones en Venezuela. Por ejemplo, el gobierno de Pedro Sánchez expresó que mientras, entre comillas, y lo cito textualmente, el régimen de Nicolás Maduro no publique las actas, España no podrá reconocer el resultado de las elecciones. Y lo mismo sucede también con la Unión Europea, aunque con declaraciones un poco más cautas. ¿Cómo es que llega a este nivel de tensión diplomático tan elevado el contexto que se vive en Venezuela, Héctor? Es un tema muy complejo, Adalid, es un tema que tiene años arrastrándose en Venezuela y que la gente ha podido conocer a través de las emisiones de ALER, ¿no? Sobre todo en el Contacto Sur. Llegamos a este punto porque hubo una elección el 28 de julio y esa elección para elegir a un nuevo presidente de la República no ha terminado. Es una elección que está como en veremos, a pesar de que la autoridad electoral, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, el 29 de julio en la madrugada dijo que había ganado Nicolás Maduro con un 80% de las actas. Lo cierto es que han pasado 26 días ya hoy y no ha mostrado las actas. Es decir, al día de hoy, casi un mes después de las elecciones, los candidatos, las personas que participaron en la elección, no saben cuánto sacaron en cada una de las mesas o si uno quisiera conocer cuánto sacó cada partido, tampoco podemos saber cuánto sacó cada partido. ¿Y qué pasó? Unos días después, Elvis Amoroso dio un segundo boletín, de igual manera sin mostrar las actas, diciendo que efectivamente Nicolás Maduro había ganado. La oposición participó en la elección con un candidato unitario y varios candidatos que iban por su cuenta, como decimos popularmente. El candidato unitario es el señor Edmundo González, fue embajador de Venezuela en Argentina, por ejemplo, un diplomático de carrera, nunca había estado en la palestra electoral, nunca había sido candidato. ¿Y cómo termina él siendo un candidato? Pues
porque hay que meter en el contexto las inhabilitaciones políticas a dirigentes de la oposición. El año pasado, en octubre, la oposición hizo una elección primaria entre sus candidatos para saber quién iba a ser el que se iba a medir contra Nicolás Maduro. Y esa elección la ganó amplísimamente, permíteme la palabra, amplísimamente, María Corina Machado. María Corina Machado es dirigente político, fue diputada por la oposición, por la Mesa de la Unidad Democrática en el año 2015. Antes había fundado a principios del año 2000 una organización no gubernamental llamada Súmate, que investigaba y trabajaba sobre temas electorales, y ella fue inhabilitada. Ella iba a ser la candidata y fue inhabilitada por la Contraloría General de la República. Luego, ella abandera a otra mujer, a una profesora de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, llamada Corina Lloris, una mujer de la literatura, de la filosofía, de la academia, y no pudo el partido político, en este caso, que iba a hacer la postulación, la Plataforma Unitaria, y los partidos Un Nuevo Tiempo y otros dos que apoyaban a la oposición en la contienda, no pudieron ingresar al sistema nunca para inscribirla. En el último minuto, el Consejo Nacional Electoral permitió la inscripción de un candidato que por varias horas no se supo quién era, y al final terminó siendo Edmundo González Urrutia. Cuando salen estos resultados el 29, Edmundo González junto a María Corina Machado salen y dicen que ellos tienen las actas que emite el sistema electoral venezolano y que recogieron sus testigos, y que lo que ha dicho Elvis Amoroso tiene que demostrarlo con las actas, porque las actas que ellos tienen no coinciden con ese anuncio, y ellos aseguran que han ganado de manera muy amplia la elección por más de 20 puntos porcentuales. En teoría, según las cuentas que presenta la Plataforma Unitaria, Edmundo González sería el candidato más votado en la historia de las elecciones en Venezuela, pero hemos llegado a este punto muerto, a este punto de conflicto, en el que el Consejo Nacional Electoral dice ganó Maduro, y un par de días, permíteme, termino este resumen, Nicolás Maduro va al Tribunal Supremo de Justicia y se va hasta la sala electoral e interpone un recurso de amparo. Y los candidatos fueron citados. Uno de ellos, Enrique Márquez, que también es de oposición, fue al Tribunal Supremo cuando lo citaron a preguntar de qué se trataba, porque cuando alguien interpone un recurso ante el tribunal es porque está pidiendo algo, y no se sabía qué era lo que estaba pidiendo Nicolás Maduro a la sala. Si había impugnado la elección, si estaba pidiendo que se repitiera la elección, si estaba pidiendo que el tribunal instara al Consejo Nacional Electoral a publicar las actas. No se supo nada hasta que la sala electoral del TSJ anunció que iba a iniciar un peritaje de las actas, y para ello se tomaron algunos días. Los peritos, los expertos que iban a revisar las actas, en teoría eran personas externas al Tribunal Supremo de Justicia. Al final, ayer, el tribunal sale y dice, miren, lo que ha dicho Elvis Amoroso es verdad, revisamos los boletines y coinciden, así que el ganador es Nicolás Maduro, pero no muestran las actas tampoco muestran la tabulación. Y ya los veedores internacionales, los observadores que participaron en el proceso, los que estuvieron en Venezuela, y especialmente dos, el Centro Carter y el equipo de expertos de Naciones Unidas, de expertos electorales, ya emitieron informes en el que hablan de la ausencia de transparencia en el proceso, y que lo que anunció el CNE ese día no es posible contrastar con las actas. Héctor, es ahí donde básicamente yo agradezco ese poder de síntesis que tú tienes para refrescar todo lo que ha sucedido en este tiempo en Venezuela y cómo se ha ido moviendo el ambiente electoral y ahora todo lo que representa a la parte postelectoral también. A ver, en relación a lo que tú decías, este pronunciamiento que sale del Tribunal Supremo Electoral, actualmente son 11 países americanos que rechazan el fallo del Supremo venezolano. En un comunicado conjunto que se emitió hace corto tiempo, deben ser unas 3 horas más o menos, están Argentina, está Costa Rica, está Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay,
donde rechazan la decisión del Supremo de Venezuela de convalidar la victoria electoral de Nicolás Maduro. ¿Cómo crees tú que percibe el habitante venezolano esta hostilidad o por lo menos este rechazo que se tiene al proceso electoral de parte de los vecinos al interior de Venezuela? Adalit, mira, el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos es una organización no gubernamental que tiene 30 años trabajando por los derechos humanos en el país. En algún momento defendió a las personas que hoy están en el gobierno. Uno de sus representantes, y los defendió cuando eran perseguidos por otros gobiernos. Uno de sus representantes es Marino Alvarado. Marino Alvarado decía en una entrevista esta semana que Venezuela está viviendo la mayor ola represiva desde que se vivió la represión en Chile con Pinochet y se están ejecutando prácticas de persecución a personas civiles, a dirigentes, y sobre todo a personas de estratos bajos, de sectores populares, tal y como ocurrió en la dictadura de Videla, en la Argentina. Te pongo un ejemplo, fíjate, la gente tiene mucho miedo, tiene mucho terror, mucho pánico. Hay que decir que en este contexto el gobierno ha decidido restringir la cuenta de X, por ejemplo, le ha pedido a las personas que desinstalen el WhatsApp, porque según el WhatsApp ha entregado los datos de los venezolanos a las mafias del narcotráfico, y el dueño de Twitter o del antiguo Twitter de la plataforma X, Elon Musk, es una persona que está articulándose con fuerzas del extranjero para generar un golpe de Estado en Venezuela. Entonces, hay un tema por una vía que tiene que ver con la represión hacia la ciudadanía. Hay una periodista en las últimas horas, hija de 2 dirigentes políticos del Estado Vargas. El Estado Vargas es el Estado costero, un lugar que siempre votó por el chavismo masivamente y en esta última elección votó masivamente en contra. Ellos se fueron del país la noche del 28, los dirigentes políticos del partido COPEI. Los papás de esta periodista, que el martes fue detenida en el Estado Vargas y está presa, está en un calabozo. Y Marino Alvarado decía que eran prácticas que se usaban en la dictadura argentina, apresar a un hijo para que se entreguen los padres. Y lo que están pidiendo es que regresen al país los papás de esta periodista para que ellos la puedan soltar, es decir, hacer como un intercambio. Hay que decir que según la Fiscalía hay, es decir, datos oficiales, Adalit, más de 2.200 personas detenidas, todos imputados por terrorismo, con lo que esto significa. Con lo que significa utilizar la jurisdicción sobre terrorismo, que ya es una cosa muy grave, es una cosa muy delicada en el mundo, pero a razón de estas cifras en Venezuela habría al día de hoy 2.200 terroristas y están presos en este momento, están en las cárceles. Estas personas han recibido, según sus abogados, según sus familiares, unas audiencias virtuales, así como esta que estamos teniendo nosotros. Se le imputa los delitos de instigación al odio, y de terrorismo, y se quedan privadas de la libertad. Hay más de 2.200. Entonces, esta es como la situación. Y hay entre ellos 11 trabajadores de la prensa, hay más de 120 adolescentes, chicos, chicas que no han cumplido todavía los 18 años y que están imputados por terrorismo, y también, por supuesto, dirigentes de la oposición, de los distintos partidos, que han sido apresados incluso días antes de la elección del 28. Sin lugar a dudas, lo que tú nos vas describiendo desde el enfoque periodístico, serio, responsable, que se maneja como fuente de información, pues nos preocupa, nos alerta y por supuesto que nos obliga a leer, el seguir indagando, el seguir rescatando este tipo de escenarios de diálogo, de conversación, pero sobre todo donde se pueda evidenciar lo que está pasando en Venezuela. Y esto justamente me lleva a consultarte lo siguiente. Mira, lo último que hemos sabido de María Corina es que ella consideró una falta de respeto la propuesta de realizar nuevas elecciones en Venezuela, o por lo menos se decía que esta podría ser una posibilidad. Ella afirmaba textualmente, abro comillas, la soberanía popular se respeta. Y a propósito de María Corina, ¿qué se ha sabido sobre ella? ¿Se tiene alguna información? ¿Se ha sabido a través de la familia, de alguien, qué ha sido de su paradero?
María Corina Machado apareció el sábado anterior, el sábado pasado, cuando convocaron a una movilización social en Venezuela y en distintas ciudades del mundo. Apareció en un camión. Ese camión, por cierto, fue retenido después y se lo llevaron a una instalación militar. Hay que decir que esto que tú mencionas de María Corina Machado es una propuesta de los llamados gobiernos aliados de Maduro, ¿no? Hablamos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y Andrés Manuel López Obrador de México, que ha sido bastante importante este trío de presidentes en los últimos días, porque en teoría ellos estarían generando un espacio de diálogo para que Nicolás Maduro muestre las actas, para que el Consejo Nacional Electoral muestre las actas y se determine si ganó o no ganó, pero que se pueda contrastar. Ellos han pedido una verificación internacional para mostrar que lo que ocurrió en Venezuela el 28 es legítimo. Ellos asomaron la posibilidad de convocar nuevamente elecciones y efectivamente lo que tú mencionas, María Corina Machado se preguntaba cuál era el propósito de las elecciones, si era repetir el proceso hasta que obtuvieran un resultado favorable, y que las elecciones ya se habían hecho y sobre todo se habían hecho bajo condiciones muy adversas, con líderes políticos aspirantes a las candidaturas que estaban inhabilitados, como en el caso de ella, por ejemplo, con un registro electoral en el que aproximadamente 4.4 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela y que tienen edad para votar y que están inscritos en el registro electoral no pudieron votar en el proceso electoral en las ciudades donde residen, sobre todo en América Latina, sobre todo en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina. Los venezolanos no pudieron votar. Se estima, según Naciones Unidas, que en el mundo hay algo parecido a 8 millones de migrantes venezolanos. Solamente votaron 69,000. Entonces, eso da cuenta de la negativa que ponía sobre la mesa María Corina Machado. Unas nuevas elecciones, ¿para qué? Si en teoría ya hay unas elecciones, en teoría ya hubo una demostración de ejercicio de ciudadanía a través del voto, la gente se movilizó a votar y la gente tendría el derecho de saber con la tabulación de los resultados quién ganó en cada una de las mesas de votación. Yo tengo, por ejemplo, información, Héctor, y para la gente que recién se nos va sumando a la sintonía a través de ALER y por supuesto que va siguiendo las redes sociales. Estamos hablando con Héctor Escandel, él es periodista de Radio Fe y Alegría allá en Venezuela. Tengo entendido y tengo conocimiento que Maduro, por ejemplo, sacó del aire a la cadena Deutsche Welle por un reportaje que habría emitido sobre la corrupción en ese país. Y bueno, lo mismo ha sucedido como tú lo describías a través de la solicitud de desinstalar el WhatsApp y todo aquello. Vimos que circulaban algunos videos en los cuales efectivos policiales se acercaban a la gente, le detenían en el paso o la circulación del vehículo y le pedían que mostrase el registro de llamados o de información que se compartía a través de los canales de WhatsApp. Y bueno, esto para nosotros es importante aclararlo porque en todo caso queremos saber si esto es real o es algo ficticio. Sí, es real y de hecho hay periodistas que están privados de libertad por tener fotografías de movilizaciones. De hecho, una periodista del estado Miranda, el día 29, una reportera gráfica, que su trabajo es hacer fotos, hacer gráficas, no es otro, fue a una movilización para exigir que se publicaran los resultados, tomó fotografías, la policía la detuvo, le revisó el teléfono, vio que en el teléfono tenía fotografías de la movilización y al día de hoy todavía está privada de libertad. Se han montado, como decimos en Venezuela, alcabalas que están en las aceras o están en las calles, en las avenidas por donde hay tránsito ordinario, y a muchas personas les han requerido el celular, el teléfono para revisar, y si encuentran una fotografía, un chat en el que se esté pidiendo, no sé, cualquier cosa, cualquier protesta en contra del gobierno, las personas han sido privadas de libertad. Tenemos varias personas cercanas que han pasado por esta experiencia y por eso te podemos decir que sí, que es verdad, que tratan de revisar. Hay gente que se niega porque las autoridades policiales
los funcionarios policiales y militares no tienen derecho a revisarte el teléfono celular, a menos de que tengan una orden de un tribunal para revisar tus cosas. Pero bueno, esto es una práctica y esto está ocurriendo desde el 28 en nuestro país. Bueno, tras la proclamación de Nicolás Maduro en Venezuela, vimos que se suscitaron una serie de enfrentamientos, alguna serie de revueltas de parte de la población, que se dieron hechos de violencia, que hubieron también, por supuesto, detenidos y algunos heridos también. ¿Cómo podrías describir tú ahora, actualmente, el ambiente que se vive allá en Venezuela? Te repito, Adalit, es un ambiente de miedo, miedo de las familias, porque los días siguientes a la movilización, el gobierno invitó a las personas a que denunciaran a sus vecinos. En algunos lugares, en algunos barrios, en algunos sectores populares se marcó con aerosol las casas de las personas que habían salido a manifestar, y esto por supuesto que genera terror en la población. Y hay personas que fueron, como tú lo dices, fueron asesinadas en los días siguientes de la elección. Según el fiscal general, en una declaración que le daba al cuerpo diplomático hace menos de 48 horas, hablaba de 25 personas asesinadas. Él decía que las fuerzas policiales y militares no tenían nada que ver con esos fallecidos. Sin embargo, en las redes sociales se pudo observar cómo civiles armados, en Venezuela les llaman colectivos, abrieron fuego contra movilizaciones en los días después de la elección. Entonces, esto es más o menos lo que está marcando el ambiente. El sábado pasado hubo una movilización en muchas ciudades de Venezuela y del mundo, pero en el caso de Venezuela hubo privación de libertad para varias de las personas que salieron a manifestar. Entonces eso, es una sensación de miedo, de mucha precaución. Sin embargo, por la diáspora, por los venezolanos que están en el extranjero, han encontrado maneras de seguir denunciando las arbitrariedades, la violencia, el hostigamiento, a través de mensajes anónimos que terminan haciéndose virales en redes sociales porque conocen a alguien que está fuera del país y les envían el mensaje. La gente toma muchas precauciones de escribir y borrar, de grabar y borrar, grabar y enviar. Estas prácticas que no deberían ser criminalizadas por el Estado, pero que lamentablemente lo están haciendo, porque la gente tiene derecho a grabar una manifestación, tiene derecho a participar en una manifestación, tiene derecho a emitir una opinión sobre un hecho político, un hecho público, tiene derecho a comunicarse entre sus vecinos, entre sus familiares, tiene derecho a asociarse para generar una discusión política, una reflexión política, pero esto en este momento está siendo criminalizado en Venezuela. ¿Cómo está viviendo actualmente la sociedad? ¿Se ha retomado al trabajo? ¿Hay actividades escolares? Se puede decir que si bien hay una tensión y hay miedo, pero por el otro lado también está la necesidad de generar recursos para poder tener sustento alimenticio. ¿Cómo podrías retratarnos tú ello, Héctor? En Venezuela en este momento estamos en vacaciones escolares. El ciclo escolar se terminó a finales de junio, principios de julio, y en teoría vuelven las clases dependiendo del nivel. El nivel preescolar de primaria va a volver ahora en septiembre. La secundaria ordinariamente vuelve la primera semana de octubre, así que por ese lado no hay movilización de colegio, ¿no? De universidad. Algunas universidades sí han retomado, otras en los días siguientes de la elección suspendieron sus actividades por las movilizaciones. Por ejemplo, el comercio depende de la ciudad, depende del lugar, Adalid, depende de Venezuela. Es un país que tiene muchos matices, y una cosa es Caracas, otra cosa son las regiones. Por ejemplo, en Caracas hay mayor movilización comercial, hay mayor actividad económica, hay servicios que poco se interrumpen, pero hay regiones del país donde todo esto que te he relatado se vive
a la par de apagones de 4 horas cotidianamente, largas filas para echar gasolina, para surtir combustible en los vehículos, sistemas pésimos de distribución de agua potable, sistemas precarios de recolección de basura, y desde hace muchos años en muchas regiones del país la vida no está paralizada, pero la vida lleva otro ritmo. Lleva un ritmo en el que primero la gente va resolviendo su día a día, sus necesidades primarias, para luego tratar de generar esto que tú decías, de generar riqueza, de generar movilización, de generar algún tipo de actividad socioeconómica, ¿no? En cambio, en Caracas sí hay una situación un tanto diferente, hay más servicios funcionando, hay más comercios abiertos y hay otra lógica de consumo. Se consume mucho más en Caracas que en otras regiones del país desde hace algunos años. Esto está ocurriendo y más o menos es como se va viviendo esta crisis postelectoral. Hay un día, por ejemplo, en el que la gente va y sale, los comercios abren, pero hay otro día en el que se anuncia una movilización, se anuncia una protesta y los comercios bajan de Santa María, las personas no van a la oficina, el transporte público no sale para evitar que les vandalicen las unidades, etcétera. Muy bien, querido Héctor, desde acá te deseamos mucha fortaleza, mandamos un abrazo siempre muy fraterno y de mucha fortaleza para toda esta sociedad venezolana con este proceso tan incierto que va viniendo. Si tú pudieras decirle algo a la comunidad internacional, al vecino, a la vecina, a la gente que en este instante está en sintonía de las frecuencias aliadas de ALER, que nos siguen a través de las redes sociales también, ¿qué podrías manifestarles a momento de tu despedida? Al final, todo lo que hacemos se trata de acompañar a las audiencias, de acompañar a las personas, de hacer que las personas tengan la posibilidad de expresarse, de decir, de comunicarse. Las radios de ALER y las personas que nos escuchan a través de ALER conocen a los venezolanos. No les estamos contando historias extrañas. Todos ustedes tienen un venezolano hoy día que es su vecino, que es su compañero de trabajo, que el hijo es el nuevo amigo de sus hijos, que va al mismo colegio, que va a la misma universidad, que se monta en el mismo autobús, que va por las calles de La Paz, que va por las calles de Lima, que va por Guayaquil, que va por Quito, que va por Bogotá, que va por San Pedro, que va por Tegucigalpa, que hace el camino histórico de los migrantes hacia Norteamérica. Entonces, no les estamos hablando de realidades que ustedes no conozcan, y si algo habría que decir es que en estos momentos más que nunca debe manifestarse la solidaridad entre las personas, entre los vecinos, sabiendo que los venezolanos que están en toda América Latina y en el mundo, que se cuentan por millones, tienen, como decimos nosotros, la mente aquí y la mente allá, el corazón aquí y el corazón allá, la vida aquí y la vida allá. Y con eso se va gran parte del día, se va parte de las incertidumbres, de las certezas, de los añoros, de todo lo que viven los venezolanos. Y a las personas que nos están oyendo, más allá de posicionarse y tener un discurso y una posición sobre la elección, hay que tenerla sobre la solidaridad con las personas, que al final son las que la están pasando mal. Y a la comunidad internacional, a los gobiernos, a los organismos internacionales, ustedes ya lo han visto. Pedían que en Venezuela hubiese elecciones, en Venezuela hubo elecciones. Ni el presidente Lula, ni el presidente Petro, ni el presidente Juan Manuel López Obrador, que son aliados naturales ideológicamente cercanos al gobierno, han reconocido la elección, han reconocido el resultado anunciado, porque carece, como decía Naciones Unidas, de transparencia, de verificación, y lo mejor sería insistir en que se pueda hacer una auditoría independiente, internacional, clara, para determinar que realmente lo que dicen las autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo fue lo que ocurrió en las urnas electorales el día de la elección, lo que realmente se expresó en la soberanía popular, lo que los ciudadanos y las ciudadanas realmente dijeron el 28 de julio. Y para eso existen las leyes, existe el sistema electoral, y la comunidad internacional debe seguir insistiendo en que se haga una revisión transparente por el bien de la comunidad internacional misma, porque ya han visto la avalancha migratoria que les ha acompañado en los últimos años, y una continuidad de la crisis tan profunda que vive nuestro país
solamente hará que más personas se vayan de Venezuela. Teníamos que abrirle el micrófono a Venezuela, teníamos que abrirle las cámaras a Venezuela para poder escuchar lo que está pasando en este país, saber con enfoques, con dinámicas periodísticas, con relatos objetivos, lo que está sucediendo al interior de esta sociedad que cada vez se ve más vulnerada en sus derechos humanos y, por supuesto, con la necesidad de poder fortalecer la democracia y que, al margen de cuál sea el resultado, que se respeten las reglas, que se respeten justamente a quienes en justa ventaja pudieron adquirir la confianza de los votantes en este país. Muchas gracias, queridos amigos, un gusto haber estado junto a ustedes en Voces sobre la Mesa, y el reencuentro será en una siguiente semana. Muy agradecido y nos encontramos el siguiente viernes. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.